Negrito. Negrita. Juanpa, bienvenido a este otro programa, le dicen episodio a veces, ¿no? Este otro programa Pero de el mejor programa. los Juan Pablos, ¿cierto? Pero usted es el que me trae hoy una gran sorpresa, una gran novedad además en el atuendo, en el vestuario, lo tienes que explicar. ¿Quién viene hoy, negro? Bueno, pues viene un personaje absolutamente icónico de la industria, un gurú del marketing sin dudarlo. Tiene el buzo de value porque más que merecido, porque el invitado de hoy es nada menos que don Mario Alberto Niño, presidente de Mills, amigo de la casa desde siempre. Nos conocimos cuando era brand manager de Mills de Colombia. Y hay una anécdota que a mí me marcó mucho de Mario, que él no la sabe, y es que tenía unas tarjetas, ya siendo presidente, creo que decían paletero de corazón. Y entonces... Paletero de corazón. Paletero de Pues corazón. bienvenido al paletero de corazón, Marito. Muchas gracias, Niño. Juan Pablos. Juan ¿Quién más Pablos. que Mario Niño, que le decíamos Mario Boy en ese momento? Es correcto. Mario Boy. Otro de nuestros amigos le dice, qué pena, lo voy a spoilear acá, le dice Sammy el heladero, imagínate. Exacto. Entonces, ¿quién más se merece el saco de value que un cliente que me vio a mí nacer como publicista y yo lo vi nacer como ejecutivo, y siempre estuvimos como en paralelo, y acabamos, pues, o sea, gracias a casualidades de la vida y a una carrera en común, manejando la cuenta mucho tiempo, y pues es el único uso fuera del nuestro. Nos encareció la producción porque van a empezar a pedir el hoodie. le Ya dicen ahora. no, ya no está. Usted me le decía buzo, ¿no? Buzo. Sí, buzo. sí, buzo. Ya está de moda. Mi hija Gabriela dice, papá, no es buzo, ese es hoodie. Marito, qué rico tenerte acá. Yo tengo la fortuna, más que el negocio, de contarte dentro de mis amigos, dentro de mi grupo, dentro de mi gente querida, aunque también en el negocio tuviste una gran incidencia en mi carrera, porque cuando yo empecé hace 18 años de ser conferencista, de los grandes escenarios donde me paré en Colombia fue en el grupo Nutresa, y gracias a ti y a la confianza del grupo. 36 años vendiendo helados o productos derivados del helado. Cuando la gente busca el calorcito, tú has encontrado lo frío. ¿Cómo ha sido esa historia? Bueno, primero, gracias por la invitación y por esa bienvenida tan especial, muy generosos con los comentarios. Un gusto, de verdad, vestir este buzo. Apenas yo los vi y vi el primer capítulo, que entre otras, ahora lo comentábamos, he visto todos. Desde que vi el primero, dije yo, ese buzo yo lo quiero como buen marquetero. Entonces yo ya me Como buen dije, marquetero. si me van a invitar, me tienen que tener bucito, y aquí estoy con el buzo puesto y todo. Un gusto de verdad. Y fue la verdad. Sí, gracias de verdad por la invitación. Quiero desde el principio decir algo, y es que me encantó el concepto de esto que están ustedes haciendo acá, de rescatar el valor de la conversación, porque yo sí creo también en el tema. Yo cuando los oí en el primer capítulo hablar de eso, dije, estoy totalmente en línea con eso y con el tema de las cosas de corazón. Una conversación, no hay nada que mate una conversación. Para mí, ahí es donde están las grandes cosas, las grandes oportunidades, pues, de que pasen cosas. Entonces, me parece espectacular, así, tocándonos, viéndonos aquí a los ojos y poder charlar. Y ya yendo a la pregunta, pues ha sido una experiencia muy bonita. Yo, francamente, a mí mucha gente me dice, de verdad, usted lleva tanto tiempo trabajando ahí, ¿usted qué le pasó? Y yo lo que digo es simplemente, yo llegué a una compañía con una idea. Entre otras cosas, cuando yo llegué a Mills, llegué por un amigo que me dijo, hombre, donde yo estoy trabajando, están buscando gente para mercadeo. Y esta compañía hace yogur Yoplait y hace crema helado. Yo dije, a mí lo que me llamó la atención primero fue la marca Yoplait. Yo era súper consumidor de yogur y me encantaba esa marca. Yo dije, yo quiero estar ahí. Y ha sido un recorrido muy bonito. Ya hoy la marca Yoplait no está. Además, De el concepto de Yoplait que usted lanzó, una campaña a quien ya hemos mencionado acá varias veces, Hugo Vázquez, que decía la diferencia entre un yogur de frutas y un yogur con es frutas. correcto. Así es. Wow. Así es. Esos conceptos básicos de Eli traídos. Pero Marito, volviendo atrás un Sí, segundito, sí. para no saltarnos hasta épocas tan memorables como las de Hugo Vázquez, marca y demás. Saliste de la Sabana como administrador, te especializaste después en el CESA, en mercadeo. marketing, pero además empezaste a trabajar con tu padre, a quien conocí
en la industria editorial, Sí, ¿no? ¿Hacían así libros es. para colegio, para Es para universidad? colegios y universidad, editorial universitaria. Ese fue un negocio, pues, que mi papá, que fue un gran emprendedor, un hombre del que aprendí muchas cosas, especialmente la perseverancia, porque mi papá creo que se quebró como unas 5 o 6 o más veces y siempre volvió a empezar. Pero ese negocio, digamos, fue el negocio base y con el que nos crió a 5 hijos. 5 hijos. Y fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia primero muy bonita. Empecé además a trabajar ahí, yo trabajaba en las vacaciones y después en la universidad tenía algún tiempo libre y trabajaba con él. Y la parte a la que me dediqué fue la parte comercial. Una cosa muy especial porque los libros escolares y de universidad tienen un proceso de venta que es largo, es un canal largo de venta. Uno tiene que convencer en su momento, uno iba a venderle a los profesores en los colegios. Uno les mostraba el libro a los profesores para que el profesor dijera, ese libro me sirve, entonces lo voy a meter en la lista de útiles y de libros para mis alumnos. El que compraba eran los papás y el que lo usaba era el niño. Era O sea, un un canal pero de libros. de libros. Y eso fue una experiencia muy bonita porque yo empecé a desarrollar el tema comercial que me encantaba. Entonces, de ahí empezó todo y fue una parte de formación muy, muy linda al lado de mi papá. Y después ya vino, pues, cuando estaba yo ahí, me vino la oportunidad de trabajar en Mills, como les contaba, pensando en los yogures. Y empieza toda una carrera donde he tenido un montón de procesos de cambio y de retos nuevos que me enamoraron de este mundo de los alimentos y hoy en día digo del mundo de los helados, como digo yo soy espaletero, yo soy un heladero, eso es lo que he aprendido a hacer. Me encanta y me siento feliz de trabajar en Mills. Es, como lo decimos allá, es vender sonrisas. Nosotros vendemos sonrisas. 2 millones de sonrisas diarias vendemos en Mills. Eso es lo que hacemos nosotros. Y Mario es un ejemplo de ese concepto que yo creo que ya los jóvenes desechan, que es hacer carrera. De acuerdo. Porque Mario sí, o sea, y lo que decía ahorita, empezó como brand manager, o yo no sé si como practicante, Asistente de mercadeo en ese momento. asistente de mercadeo, con una historia muy bonita porque además Mónica, su esposa adorada y querida, era la ejecutiva de cuenta, era compañera mía en la agencia en Marca. Ah, esa no me la Y era, sabía. claro, era la Así es. ejecutiva de cuenta de Mario. No era mía. Ah, no era No. pero fue Después fue suya. Después fue mía. Y sigue siendo mía. Yo no sabía esa historia. Mira. Era Que tú eres mayor que yo. No se me olvida, se me era olvida. ejecutiva de la agencia y entonces pues Mario ahí pues fue su esencia y su raíz de todo de lo que es hoy, pues con Mills y con su familia y con todo lo que es y Es con lo verdad. que ya llegó, pues. Es En la verdad. familia, eso era familia Maldonado, ¿no? Sí. Me acuerdo que estaba Espinosa ahí, ¿no? Espinosa, Los Alberto Espinosa, de acuerdo. Y yo creo que una de las compañías estandartes, ¿no? de Colombia, Sí. que sin ser parte de un grupo grande en ese momento, pues era una familia importante de industriales, ¿verdad? Eso es parte de lo bonito de esta carrera, Juan Pablo, porque es que yo arranqué en una compañía familiar. Yo cuando llevo la historia mía, ya traigo un poquito al presente, yo digo, cuando yo llegué a Mills era una startup. Eso era. Lo que hoy le dicen startup. Lo que hoy le dicen startup. Entonces yo llegué en un momento donde estaba en pleno crecimiento, en desarrollo, donde había un montón de oportunidades, donde se trabajaba muy con las uñas, como trabajan hoy los emprendedores, y se estaba conformando un equipo. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Mills, en mercadeo había 5 personas y los 5 compartíamos un computador de pantalla ámbar. Eso era lo que había. Eso era lo que había. Ya cuando uno ve hoy todo el mundo tiene que tener su laptop, pero era de esas dimensiones, pero con un espíritu que yo creo que es parte de lo que se ha mantenido. Y una cultura de trabajo y de innovación y de humanismo que viene muy de la cabeza en su momento, que era Alberto Espinosa, para mí uno de mis mentores y de las personas que admiro, porque realmente lo que es Mills en su cultura viene muy de él, y a mí me ha encantado eso y he tratado de defenderlo y conservarlo, porque yo creo que eso es básico. Él tiene un libro muy bonito que se llama Ser para liderar, que el libro básicamente lo que dice es, hombre, uno tiene que ser primero un buen ser humano, entender bien si yo administro bien el negocio más importante de la vida, que es la vida propia,
para poder liderar a otros y poder liderar una compañía. Entonces, ese espíritu es el que ha movido a Mills. Claro. Entonces, encontrarse uno con eso es realmente fabuloso. Y después de eso viene, y voy aquí a saltar etapas, pero desde una compañía familiar que crece y llega a un instante supremamente importante de liderazgo en el mercado, llega un interés de un proceso de compra. Obviamente aquí venían multinacionales como Nestlé, Unilever, y llegó una propuesta también del grupo, en su momento, Inversiones Nacionales de Chocolates. Ese era el nombre de Grupo Nutresa. Cuando toman la decisión de comprar Mills, se ganan el proceso entre otros 3. Entonces ahí hay un cambio ya grande porque esto ya es una corporación. Entonces yo venía de un proceso de familia a un proceso ya corporativo. ¿Cuántos años la familia tuvo ese negocio antes de que el grupo Hoy Nutresa lo adquiriera? Ese negocio, pues mira, ese cremelado, entonces estamos cumpliendo en este momento 70 años este año, 70 años, pero primero hubo unos dueños, pues un norteamericano que fundó Cremelado con un restaurante que ese cuento yo creo que mucha gente lo sabe después. Lindísimo. Entonces eso va para otro capítulo de los Juan Pablos, pero Desde el 85. Ah, no, mentira, ese cremelado que el era... Cremelado que era en la 32 con Caracas, 32 con Caracas. Ya viene, ahí pasa otra familia y después ya viene esa nueva familia que es Maldonado y con la participación en la que estaba también la familia Espinosa y la venta se da en el año 2006. 2006 es la venta. O sea, hay un tiempo importante entre... Yo ahí ya, yo llevo 36 años, la mitad de la vida ya la llevo yo... Los primeros 15, 10 estados estaba con la familia. con la familia. Claro. Mario, dentro de esa, porque se puede decir que su historia de ejecutivo es la historia de Cremelado, Wow. pues usted tiene colgadas muchas medallas, ¿no? O sea, las medallas de marcas que hoy son parte de la historia. Ustedes nos enseñaron a los colombianos y los que hemos tenido el orgullo y el honor de manejar esas marcas, ustedes nos enseñaron a comer helado. Háblenos de marcas icónicas como Chococono, como Cremoleta, como Drácula, como todas esas, o sea, esas marcas divinas que que hicieron parte de la niñez y de la vida de todos nosotros. Sí, bueno, la verdad es que yo tengo que decir que no soy solo yo. Eso es un tema, realmente ahí viene mucha gente, por mí se ha pasado mucha gente excelente, grandes profesionales, gente muy profesional en lo que se hacía, que se involucró en una cultura donde, como decía ahora, somos muy enfocados en estar muy cerquita al cliente, estar muy cerquita al consumidor y entender qué es lo que ellos quieren y entregárselos de la mejor manera. Ese es un mundo realmente de fantasía. Yo cada vez que hablo de Cremelado, a mí me encanta decir algo, cuando hablo de las sonrisas y de dónde sale el tema de que vendemos sonrisas, es que cuando la gente le pregunta a uno, ¿usted dónde trabaja? Y uno dice, yo trabajo con Cremelado, no hay una sola persona que yo haya visto que no inmediatamente no sonría. Sí, sí, pero... Es natural. O sea, cuando uno habla de un helado, la gente sonríe. Entonces, ¿qué mejor que uno trabajar generando sonrisas, generando alegría y más en un país en el que necesitamos mucho de eso, de generar esperanza, de generar sonrisas, de generar un momento especial. Entonces, ese vínculo con el consumidor nos ha permitido ir desarrollando cosas que han sido aceptadas por los consumidores, marcas potentes. De lo primero que salió cuando se lanzó, cuando nació el restaurante, fue el heladino. Ese fue el primer producto. Ese era un vasito de los niños, que los niños se comían, y el heladino fue una marca muy potente que ha venido variando hoy en día a otro nombre que es Cremelado Kids, que decidimos hacer ese cambio de marca. Otro producto, el Chococono. Y los conos famosos de Cremelado que les decían los conos chancleta, porque es que en su momento cuando eso se hacía y con el frío que había en su momento, esos helados llegaban al congelador y iban perdiendo frío y se aplastaban, pero todo el mundo comía eso. Yo no sé si ustedes se acuerdan, seguramente lo comían, los combinados de fresa con vainilla y mora con vainilla, eso era así, era despichado, pero uno se lo comía delicioso. Hoy hemos venido, digamos, buscando industrializar eso y hoy tenemos, antes eso se hacía además a mano.
tal cual como uno ve en una heladería que sacan la maquinita y despichan y sale el conito, eso se hacía así en Mills. Obviamente llegó un momento en el que eso ya lo empezamos a fabricar con unas máquinas, se desarrollaron unas máquinas en Italia donde el know-how desde Colombia fue fundamental y hoy esas máquinas ya se venden en todo el mundo, pero eso salen, entonces vendemos 8, 9, 10 millones de chococonos diarios, mensuales, perdón, pero eso es una locura y esa marca es una locura, hay otros que han tratado de imitarla, pero el chococono ya es de cremelado. ¿Y los chicos por qué nunca volvieron? Hablemos de los chicos, entonces, que esa pregunta Yo siempre casi, sale. yo creo que mandé, yo creo que debí mandar cartas, porque No, me es que crié le voy a Girardot decir con una los cosa. chicos. Le voy a decir una cosa, y estoy seguro que a usted le pasa lo mismo y quienes hemos estado vinculados con la historia de Cremelado. Hay una constante cuando uno habla de Cremelado que le dicen, ¿y por qué sacaron Sí, los chicos? sí. ¿Y por qué se murió Cremoleta? ¿Y por qué ya no hay? Pero los chicos y esas cosas, y es porque yo tengo la respuesta, es que son marcas que llevamos Sí, claro. en el corazón. Claro. Y yo creo que gran parte, porque pues me consta, y acá no creo, sino estoy seguro, eh, todo en Mil se hace con el corazón. El logo mismo, Sin cuando duda. decidimos el logo que Inclinarnos. eso, o sea, ahí tú, Pero claro tuvimos parte aquí, claro que sí. que descubrimos que si usted viraba el logo, haciéndole esto se volvió un corazón, y eso Así fue es. totalmente un hallazgo, y responde mucho, inclusive Pero se volvió corazón. se volvió un corazón y a ellos se les sale. O sea, no tienen que darlo en el brief porque sale el corazón en todo lo Así que es. hacen. Y esas marcas, pues sin duda son marcas que llevamos en el corazón. Total, Y yo total. ahorita en los 70 años estoy seguro que ese vínculo emocional va a explotar y va a mover las fibras del corazón de la gente y moviendo sonrisas, porque además este señor logró que yo no sé, usted de pronto la gente no es consciente, en cada esquina hay una nevera de crema. Así es. O sea, en cada esquina hay una razón para sonreír. Un negocio tan difícil, ¿no? Un negocio que es estacional, un negocio que tiene, Muy. o sea, que depende del clima, del ambiente, de la lluvia, del mood de la gente. ¿Cómo se hace para mantener esa industria o ese momentum de un producto tan... Qué buena pregunta. Bueno, eso es un tema que esa es mi gran maestría en mi historia en Mills, porque obviamente uno con tantos años haciendo esto, uno va entendiendo los ciclos. Y esto tiene unos ciclos que son fuertes. Sin duda, el clima es de un impacto para nosotros tremendo. El primer trimestre del año, por ejemplo, fue muy duro en clima y fue un mes complejo en resultados. Pero siempre hay una ilusión y es que en algún momento nos llega el calorcito y el verano y ahí tenemos que reventarla toda. Entonces, hemos aprendido a manejar, digamos, esos ciclos que en otros países con estaciones son mucho más manejables. ¿Y son manejables en qué sentido? Por ejemplo, en un país en estaciones se programan para que la temporada es de 4 meses. Entonces, para esos 4 meses contratan vendedores, operadores de máquinas en la planta y toda la compañía crece para producir para esos 4 meses. Pero pueden acabarse los 4 meses y esa gente nuevamente vuelve y sale. Entonces, se mantienen muy bien en se manejan términos los de Unilever, rentabilidad. los Holandas del Claro, mundo así? claro, Wow. según los países, según las estaciones. Y los heladeros en general se mueven así, es mucho más predecible, es más manejable, entonces se mueven así. Nuestros ciclos de invierno y de verano son mucho más inestables y realmente en el trópico uno tiene una temperatura mucho más estable, a pesar de que cuando llueve y hace frío, pues se vende menos. Y nosotros no podemos decir, vamos a estar 4 meses nada más con la capacidad de vendedores. Y no, nosotros mantenemos a la misma gente todo el año. A la misma gente que está en la fábrica, a los mismos vendedores, generamos empleo permanentemente durante el año para mantener el stock, no importa lo que pase. Si hace invierno, pues, y si está lloviendo y vendemos menos, está la gente ahí. Y lo que sí es, para las épocas en las que hay verano, nos tenemos que preparar y reforzar para poder recuperar lo que no vendemos en el invierno. Pero nosotros hemos sido contratados para vender helados, así yo no yo. Ahí los insights no eran tanto los de Camilo Herrera, sino los de Max Enríquez. ¿Sí? Sí, total. El idea. Max Enríquez, ese sí le pegaba, ¿no? Absolutamente. Le pegaba, aunque tenía la fama que no tanto, no tanto. Le voy a cambiar de tercio. Porque ese señor no solo tiene la faceta de ejecutivo y experto en helados, sino es músico.
Y entonces, Además, No puedo traer la guitarra por aquello de los derechos de Saico y así, pero y todas esas cosas que a uno le bajan la música. yo Pero creo bueno, que eso hace parte muy especial de lo que es Cremelado como marca, porque la sensibilidad de Mario es una sensibilidad muy especial. Y como lo hemos hablado acá, pues cuando los negocios se manejan con el corazón, saben distinto. Ahí sí, no, sin duda. o sea, la gente que come helado disfruta más de la vida. sí, tu estilo y tu mística ha sido... ¿Qué es para Mario Niño la música? Uy, para mí la música es la mitad de la vida, si no más. Yo tengo una herencia desde mucho tiempo atrás, pero especialmente, digamos, de los recuerdos más bonitos que yo tengo de mi infancia, era la música en mi casa. Mi papá fue un melómano, tenía todo tipo de equipos de sonido, todos los discos de Acetato, acetato, cassettes, y las cintas famosas, yo no me acuerdo cómo, esos reels, o sea, por eso cuando yo llegué a una agencia a ver un comercial, a mí eso no me embestía, porque yo todo eso de alguna manera lo había visto en mi casa, y mi papá tenía una cosa y es que ponía música pues trabajaba todo el día, pero llegaba en la noche y ponía música. Y además sacaba micrófonos. Entonces nosotros nos acostumbramos a cantar desde chiquitos porque es que esto era la voz kids en su momento en mi casa. Entonces yo cogía un micrófono y uno se va soltando. Entonces me encantaba el cuento. Uno de los grandes problemas cuando me preguntan a mí algo, yo estaba esperando una pregunta de estas aquí. ¿Cuál es tu tipo de música favorita? Yo me enredo cuando me preguntan eso, porque a mí me gusta toda la música dependiendo del momento, del lugar, de quien canta, de mis sensaciones. Y obviamente llega el tema de los instrumentos y el tema de cómo aprendí. Yo aprendí a tocar guitarra a oído. Yo no tomé clases de guitarra, pero mi mamá las tomaba. Y yo sentía una atracción por la guitarra especial porque obviamente yo fui de época de serenatas. Mi papá le daba serenatas a mi mamá, llevaba el trío, la llevaba del trío. Claro, así era en mi casa. Y yo veía guitarras y un requinto punteando y decía, yo quisiera hacer eso. Yo me soñaba, ¿es así o no? Eso es una cosa muy bonita y obviamente entonces yo veía a mi mamá en las clases, mi mamá nunca aprendió, pero yo iba echando ojo, yo después de que se acababa la clase cogía la guitarra y empezaba a hacer lo que había visto ahí. Entonces tomé clases de manera indirecta, pero después ya yo me dediqué a sacar la música Partitura propia. y se me volvió algo para mis momentos en que necesitaba calma, tranquilidad. Esa era mi terapia, la guitarra. Y hoy la conservo. Ojalá pudiera tocar tanto como tocaba antes. Uno va perdiendo un poquito de agilidad, pero la música es muy importante. Hace unos años, antes de pandemia, tuve la oportunidad de cumplir un sueño. Yo dije, yo esto no puedo seguirlo contando porque de aquí para adelante vienen generaciones y yo quiero que esas generaciones que vengan tengan la oportunidad de oírme cuando yo no esté. Y decidí hacer un disco. Yo tenía ese sueño de hacer un disco. Ese no lo tengo yo. Bueno, Yo sí lo tengo. yo se los voy a hacer Y llegar. le voy a contar una cosa y Sí. ya tengo ahí. A mí me llegó el disco, hicimos un canje, yo le regalé un libro de fotografía que era otra faceta, Es una faceta verdad. oculta por otra faceta oculta. Mm. Me dijo, mire mi disco, dije, mire mi fotografía. Y yo recibí el CD de una manera desprevenida y empecé a oírlo, y obviamente, y usted se va a conectar muchísimo, pero llegó una canción que se llama 11 de octubre. Y ahí acabé de conocer de entender quién era Mario Niño. Porque es una canción que él hace. Ya le voy a decir. No sé si decírselo, pero se lo voy a decir. Es una canción que Mario le hace a su cumpleaños y al de su papá, ¿cierto? Es una canción realmente para mis papás. Para sus papás. Sí. Por su cumpleaños. No, pero la historia empieza un 11 de octubre. Así empieza la letra. Fue un 11 de octubre en que nos vimos por primera vez. Wow, qué lindo. Soy yo, ni me la sabía ni tengo el disco mal, ¿no? No, es... ¿Puedo canjear el Woody por el disco? Claro. Cuando usted oye la canción, porque además es de esas canciones que usted oye varias veces, usted va a acabar de entender al personaje. Cuéntenos de esa canción, Mario. No solamente se voy a contarles la historia del disco porque es que además me ayudó una persona que conocemos, Héctor Tobo. Ah, por favor. Fue la persona que me ayudó a hacerlo. Héctor. Sí. Y me dice,
listo, yo te voy a ayudar, yo no hago esto, pero te voy a ayudar. Pero te voy a poner un requisito para que hagamos este disco, y es que yo no estoy acostumbrado a que la gente haga discos para cantar canciones comerciales. Yo tenía una lista de canciones que eran las que más me gustaban y dije, yo quiero cantar estas. Tus covers Sí, mis personales. covers personales. Me dijo, yo te acompaño si por lo menos escribes una canción. Ah, esa no me la sabía. Entonces le dije yo, Héctor, yo hice eso, pero hace años. Yo le escribía cartas, le escribía canciones a las novias o a los prospectos. Pero yo no volví a escribir nunca una canción. Entonces dije, pero yo, ¿cómo hago? Bueno, yo voy a empezar a hacer eso. Me puso ahí la cosa y dije, bueno, vamos, voy a asumir el reto ya que lo voy a hacer. Y le dije, pero dame como una ayuda, ¿cómo lo hago? Y me dijo, concéntrate, dime, piensa a quién le quisieras escribir una canción. Y entonces ahí se vino una iluminación porque yo dije, yo quiero escribir una canción a Mónica, mi señora. Me encantaría escribir una canción a mis papás y una canción a mis 3 hijos. Y ahí empecé a escribir y salieron unas letras que a mí me gustaron. Al final era mía. ¿Y cuántas en el disco van? ¿Solo una o más? En el disco van las 3. Van las 3. Y esta que es de mis papás tiene un significado muy especial. Obviamente, bueno, el día que presenté el disco en familia fue en diciembre del 2018, antes de la pandemia. Y a mí me siento muy feliz de haber podido mostrarle esa canción a mis papás y a mi papá que todavía estaba vivo. Mi papá murió en el 2020, en medio de la pandemia, no de pandemia, pero fue bonito porque yo digo, es una canción de agradecimiento a mis papás y podérselas cantar. Obviamente ese día fue el día de la berriada, pues esto estábamos todos en familia, era 31 de diciembre, la fecha para uno lanzar el disco. Mónica feliz con su canción. Mis papás, obviamente, mis hijos oían la canción, no entendían, o cada vez la entienden más, no sé si la volvieron a oír, no. Algún día la van a seguir, la van a volver a oír y van a entender más qué es lo que hay ahí. Pero es una cosa muy bonita y obviamente esas son mis 3 canciones favoritas del CD. El CD fue un fracaso, me quedé con un montón. Yo lo tenía ahí, yo dije, pero yo a quién más le doy. Uno, por favor, yo necesito uno y no por iTunes ni nada, lo quiero. Cosas que uno hace como este programa, no lo hace para todo el mundo, sino para la Sí, gente a la que le sabe rico. así es, así es. Y ese es Y tú sabes que así lo dispusimos con Juanpa y con la producción maravillosa, con Edgardo y todo el equipo que nos acompaña, con Nati, con todos, de hacer un proyecto que no lo mantuvieran los likes ni los suscríbete, sino los amigos que lo escucharan. Yo creo que el único legado que uno deja es eso, es el mensaje, es la conversación, es la experiencia, es el cuento. Hemos sido toda la vida de cuentos, ¿no? De cuentos. Y ninguno de tus hijos heredó ese gusto por la música, fuera de ser buenos golfistas, ninguno heredó el gusto por la Claro, música. les encanta la música y es más, yo soy el encargado de la música en mi casa porque yo llego y para el almuerzo, para la comida, yo tengo que poner música. Nosotros nos sentamos en la mesa. Entre semana nos sentamos todos a comer en la mesa y qué rico tener música. Entonces, el día que no hay música, que yo no estoy, como que, "Ey, ¿quién va a poner la música?" O un día yo a veces lo hago, entonces no lo pongo, a ver qué pase. No vas a poner música. Entonces, obviamente, se han encantado con el tema y de hecho, obviamente todos pasaron por la guitarra, pero los 2 menores tocan guitarra, obviamente 1000 veces mejor que yo. Los metimos a clases en algún momento, no quisieron más clases y un día yo empecé a oír en la casa unas guitarras y yo decía, ¿quién está tocando aquí? ¿Quién está tocando guitarra? Y llegué al cuarto del menor, que es el que más le jala la guitarra, y le dije, ¿y tú de dónde estás tocando? ¿Dónde aprendiste a tocar eso? YouTube. Ahora como hay todos los Sí, tutoriales, entonces todos los aprenden por otro lado. tutoriales. La metodología es otra, ya no la del profesor, sino ellos ven en otras cosas y obviamente les encanta y también tienen sus playlists y todo el cuento. O sea, es una casa también donde se vive la música. El ejemplo de lo que yo viví, lo están viviendo ellos y claro, aman la música. A mí en algún podcast me hicieron esa pregunta, Juan Pablo, ¿magia o música? Música. Música, ¿De verdad? música. Sí, música. Para mí, yo creo que no hay nada ni siquiera parecido a la música. Es que la música es la que determina el mood, la temperatura, el genio, el ánimo, la felicidad, la tristeza. Absolutamente. Yo creo que cuando mis papás me regañaban y yo quería llorar, ponía Caballo Negro Azabache de Lola Beltrán y lloraba. Claro. Y lloraba, pero o sea, si yo quiero una canción para llorar, entonces ponía esa canción, que era un acetato azul,
o algo pasaba y yo por esa canción si necesitaba como... Marito, eh, tuviste en un momento de vida, después de toda esa enseñanza de 36 años haciendo y vendiendo helados, de tener además dos momentos en tu carrera profesional muy importantes como grupo, donde primero, pues el grupo Nutresa, Nacional de Chocolates, le compra a estas dos familias y ahora con una transición tan importante, ¿cuáles son las enseñanzas de esas grandes transacciones? Porque aquí, como lo hemos hablado en este programa, no venimos a hablar ni de política, ni de lo negativo, ni que se acabó, no, se acabó nunca. Yo creo que siempre hay nuevas etapas y nuevas enseñanzas. Se ensamblan los sueños, se vuelven a ensamblar nuevas cosas. ¿Cuál ha sido la experiencia de esos dos momentos tan importantes en tu carrera? Sí, yo creo que hay varias cositas que yo destacaría. em, Hoy que tanto se habla de los famosos ambientes y entornos buca o bica, donde le dicen a uno, hombre, usted cada vez tiene que ser más flexible, adaptarse más fácilmente y hacerlo muy rápido. eh, Eso es un poco lo que yo he aprendido a vivir. Y es, yo finalmente soy un instrumento, yo soy empleado de grandes líderes que han desarrollado unos negocios muy importantes, han hecho, eh, han hecho negocios en su vida con estilos de liderazgo distintos, con visiones diferentes. Eh, entonces esa posibilidad de uno cada vez entender que cada vez que hay una figura, un jefe llega con esa nueva visión, con esa nueva estrategia, con su forma de administrar, uno tiene que empezar a recibir, a entender esos liderazgos. Y para mí ha sido espectacular. Yo he tenido en la vida, en esas tres, digamos, en esos tres pasos, en esos tres bloques, son liderazgos Superbloques. supremamente distintos. Son tres bloques distintos. Por eso son 36 años, pero tres bloques súper distintos, súper retadores, interesantes para aprender cosas. Pues con cada uno he aprendido cosas que yo decía, yo, obviamente eso no lo debería decir porque uno permanentemente debe estar en esa situación de aprendiz. Pero cuando uno cree que se las sabe todas, llega alguien que Ahí le dice a está. uno, mira cómo yo veo esto para este lado, y uno dice, claro, también para allá funcionaría. Y no se me hubiera ocurrido, qué chévere, explorar esto y trabajar hacia allá. Entonces, yo digo, adaptabilidad, ser más flexible con la forma como uno viene trabajando y eso es como sacudones que uno en la vida lo No, necesita. no lo desacomodan. Cuando uno lo desacomoda, el reto se vuelve más interesante, vivir es más interesante, trabajar es más interesante. Entonces, por eso esos 36 años que llevo yo en esta compañía han sido años súper interesantes. Una carrera y para mí el mejor MBA. Wow, sí, y con grupos de ese nivel, ¿no? Sí, claro. Imagínese, y yo creo que gran parte de ese toque humano que usted le pone o le ha puesto a su estilo de liderazgo tiene mucho que ver con su perfil personal, porque es que no es solo la música, sino el deporte, Sí, la familia. Cuéntenos muéstrenos el mapa completo, porque es que la gente conoce al presidente de Mills, pero somos pocos los que conocemos la radiografía entera y creo que eso es parte de su impronta en sus equipos y a mí me consta que se siente en la cotidianidad. sí. Juan Pablo, yo voy a contar algo acá porque esto que estamos hablando para mí ha tenido un cambio muy importante de la pandemia para acá. Em, yo en la pandemia tuve un tema de salud que fue para mí un llamado de atención en la vida, Susto bravo. susto grande y fue un tema que me hizo reaccionar sobre muchas cosas. Uno, uno muchas veces eh, cree que está bien y no está bien. A mí me hablaban mucho del tema del equilibrio entre lo personal y lo profesional.
estás equilibrando tu vida, tus dimensiones de vida están equilibradas. Y yo decía, si tengo eso lo tengo yo sin problema, súper chuleado. Eso está bien. Entonces, yo antes dictaba cátedra para que la gente trabajara con equilibrio hasta que me pasó esto y yo dije, y me di cuenta que realmente estaba más desalineado que quién sabe que yo necesitaba era una alineación chasis y completo, Un remesón. remesón completo. Entonces, a uno la vida lo va llevando por un camino y empieza uno a privarse de ciertas cosas que son importantes. Y voy a decirlo, los amigos, el deporte, eh, el ser un poquito desjuiciado en algunas cosas, porque yo he sido muy disciplinado y esto viene de formación desde mi casa, demasiado juicioso. Entonces, a raíz de esto, yo decidí hacer un paro en el camino y dije, y me di cuenta de algo que yo hoy yo lo digo y se lo digo a mucha gente porque yo comparto esto y les digo, "Vea, es que uno no tiene un plan de vida, la vida tiene un plan para uno. En mi caso, Dios. En mi caso, para mí, lo digo claro, Dios tiene un plan para mí. Entonces yo dije, vamos a hacerlo como debe ser y voy a darle un poquito más de tiempo a esto, otro. Entre otras cosas al deporte, yo me había descuidado mucho, no había vuelto a hacer ejercicio como lo hacía antes. Hoy en mi agenda tengo un tiempo destinado para hacer ejercicio todos los días. Yo hago todos los días algo, descanso el domingo, pero todos los días hago algo. Y tengo mi rutina de ejercicio, cambié mi alimentación completamente. Entonces tengo hoy un menú de alimentación muy distinto, más saludable en muchas cosas. Me estoy dando tiempo para disfrutar más con mis amigos. Antes nunca tenía tiempo para nada. Y dije, no, es que si no tengo tiempo para los amigos, ¿a qué hora mi parte social y todo esto? Entonces, ahí también tuve un cambio y reestructuré muchas cosas para vivir más feliz, vivir más satisfecho con lo que hago hoy. Hoy me siento con mucha más energía para enfrentar unos retos en el trabajo que antes me costaban. Vivo una vida más tranquila, la verdad. Mucho mejor y mucho mejor, mucho mejor. Como un cachaco, un rolo, como decíamos con José Gabriel, logra tan buen posicionamiento y se mantiene durante tantos años en lo que ha sido el grupo antioqueño por esencia. Quiero decir, aquí no hablando de la corporación, hablando de las regiones, ¿no? ¿Cuál es el secreto de un cachaco? Ganarse el respeto de los paisas, a quien yo considero gente de otro planeta, porque así son. Los admiro profundamente, su filosofía. A mí el mejor cuento que hablan de la diferencia de un cachaco a un paisa es que el cachaco quiere ser el mejor cardiólogo del mundo y el paisa quiere tener el mejor centro de cardiología del mundo. Así es. Así son. Así es. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue ese secreto? Yo no creo que sea un gran Tu secreto, fórmula, Pablo. ¿cómo fue? ¿O No, intuitivo yo creo que totalmente? es intuitiva, es parte de mi manera de ser, es un poco lo que comentaba ahora de ser flexible, de adaptarme. O sea, yo sabía que eso iba a traer unas condiciones distintas. Entonces, empezar a leer eso, empezar a leer cómo era el comportamiento, por dónde las cosas funcionaban, por dónde no, cuál era esa visión y adaptarme a ella. Porque eso lo dicen, es decir, esa parte es clara. Yo creo que tengo esa habilidad, por lo menos, de leerlo, de leer esa, La empatía, ¿no? Que es sí, fundamental. esa empatía, ese saber ponerse en los zapatos del otro para entender qué es lo que quieren y cómo lo quieren y actuar conforme a eso. Eso no quiere decir, pues, que si había cosas con las que no estaba de acuerdo no lo dijera. Desde luego, con firmeza, con argumentos, pero echando para el mismo lado. Eh, y la verdad, yo también los admiro mucho. Yo admiro mucho al empresariado en general antioqueño, porque yo creo que la historia que han tenido que vivir los ha llevado a un estatus, a un estadio eh, superior en muchas cosas. Ese tema del centro de cardiología es tal cual. No, yo no quiero esto chiquito, yo quiero esto, pero el mejor y el grande. Y juntos. Y lo vamos a hacer juntos. Además, ese es otro tema que, Vienen de los sefarditas, es que vienen de judíos. total, Ave María. la colaboración es empresa, universidad-estado es una cosa que a mí me sorprende cada vez que yo veo cómo se apoyan y cómo trabajan en conjunto. Eso es una cosa muy potente. Entonces, yo creo que admiración, una mezcla de admiración, de empatía y
de leer y de adaptarme a eso. Pero le voy a decir otra cosa, de resultados. También, claro. Sí, Sí, sí. Eso no es solo cara bonita. O sea, resultado mata carita. Y usted, pues, o sea, era o ha sido minoría, pero los resultados de Cremelado, pues, son imbatibles y incuestionables, y yo creo que eso sin duda hace parte de ese éxito y de ese estilo, que son el resultado más ese sello muy propio, porque yo creo que usted trasciende los rolos, y es, o sea, tiene una capacidad de conexión y de empatía, tanto hacia arriba como hacia abajo, porque también puedo decir, lo he visto, pues que hace que las cosas se den. Juan Pablo le hizo esa pregunta a José Gabriel Ortiz, dice, ¿qué quiere decir cachaco? ¿No? Se fue pensando, le dijo, no lo puedo definir con exactitud, pero el paisa tiene eso. Yo tuve, una de las experiencias más lindas que tuve en mi vida profesional fue cuando hicimos los Juegos Suramericanos, y cuando uno se enfrentaba frente al Consejo de Medellín y el mismo alcalde, ellos no eran los que tomaban las decisiones, las tomaban los empresarios de Medellín. Decir, y le decían al alcalde, y no era un tema de negocio, de transacción, no, esto es lo que le conviene a la ciudad, esto es lo que tenemos que hacer, la ciudad es esto como marca, ¿no? Y es parte de lo que... Y uno lo ve. Y además un programa continuo, ¿no? Porque es que eso no es que cada uno viene y monta su programa por el periodo en el que está haciendo la alcaldía o la gobernación, ¿no? Eso viene, es un programa largo y a futuro, y lo construyen en conjunto. Yo siempre hago esta pregunta, se la hago a mis amigos, y cuando contrataba gente, la hacía. Yo le decía, para conocer la pasión de una persona y para conocer qué había dentro de su corazón, es, si a ti te dicen, mañana, día de semana, ¿qué quieres estar haciendo a las 9 de la mañana? Mañana día de semana a las 9 de la A mañana. la mañana. Si mañana es día de semana, ¿no? Ah, de fin de semana. No, mañana, entre semana, un día a las 9 de la mañana, tu sueño es mañana hacer qué, levantarte a hacer qué. Qué buena pregunta. Para los madrugadores, 8 de la mañana, seguramente. Yo más temprano, pero ¿Estar haciendo qué? En fin de semana está clarísimo que con Mónica, tus hijos, en ese momento porque con lo que contaba que me pasó, mi propósito de vida cambió y yo claramente cada vez estoy más orientado a servir a través de mi conocimiento. Entonces yo me sueño que, entre otras cosas, yo en el pasado fui profesor, yo quiero acuerdo. volver a hacer eso. me acuerdo. Yo del CESA, ¿no? quisiera, en el CESA, yo me muero en eso. O sea, si yo pudiera volver a enseñar, además eso es de vena de mi papá también fue profesor y Libros universitarios. de editorial y todo eso, me encantaría hacer eso. Estar sirviendo, compartiendo mi conocimiento con otros. Eso para mí no hay nada más satisfactorio. Yo, antes de hacerlo, me genera tensión, pero cuando salgo, el nivel de satisfacción es súper potente. Me encanta. Es el verdadero legado, ¿no? Sí. De lo que queda en el futuro. Pues, Juanpa, no se quedó corto en promesa. Se merecía el Judy, Más merecido. definitivamente. Porque como usted lo dijo, Vamos a hacer pero un video de música. sí. Encareció el programa, ya le dije. Eso ya, eso, oye, que el Judy para ir, talla. Utilería. No, qué rico, mi querido Mario, haberte tenido en este espacio. Lo que nosotros queremos con este espacio, con este podcast, con este programa, es que nuestros hijos, nuestros amigos, los empresarios, los profesionales, los estudiantes se lleven este mensaje. ¿Qué hay detrás de ese personaje? ¿Qué hay detrás de ese paletero? ¿Qué hay detrás de ese hombre de empatía, de música? Que ha llevado a esta organización, se ha ganado el respeto dentro de un grupo tan admirado y tan importante en Colombia, que hoy ha sufrido una transformación, creo yo, maravillosa, que los cambios son para bien, para el que bien lo sabe adaptar y entender. Gracias por este tiempo de generarnos sonrisas. Como el doctor Cavalier se dice, él es un director de sueños, pues tú eres un director de sonrisas. No hay, y siempre es un tipo que ha tenido, una sonrisa desde que lo conozco, desde el primer día que lo conocí. Entonces, Juanpa, se lo ganó. Gracias por haber estado con Don Mario, muchas gracias por venir. De verdad, un gusto. Sabe que esta es su casa, siempre lo ha sido. Y bueno, Neirita. Bueno, y esta es la de la foto. Muchas gracias a Mario, a Juanpa por haberlo invitado aquí a su casa, a Value. Y nos vemos cuando, Juanpa, entonces en 15 días. Aquí, en los Juan la cámara allá, ¿no? En los Juan Pablos.
50 más o menos. Pasó. Para nada, 45, pasó divino. volando. Y es que lo hacemos de 45, no más de 50. Buenísimo. Para que Si ve que no había que ensayar nada. Es que hay programa, no, y es un chorro, no editamos nada. La primera vez que vengo sin guión. No, La primera vez. es que Ya lo han aprendido.